Konnichiwa, gente de internet. Como quiero retomar mi actividad en YouTube y para eso quiero hacer videos con mi voz original para dejar de hacer loquendo, decidí hacer como unos pequeños ejercicios para acostumbrarme a hablar al micrófono, así que aquí está el primer ejercicio sobre este asunto. Bueno, lo que voy a hacer en este momento es enseñarles un poco de lo que es el color digital para una ilustración. O sea, si es que conocen mi trabajo ya saben cómo es mi coloreado, así que les voy a mostrar un poco de cómo se hace, cómo lo hago. Me disculpan porque me voy a trabar mucho en este video, pero igual espero acostumbrarme a hablar al micrófono. Espero que no les sea muy molesto escucharme tartamudear mucho, pero comenzamos. Bueno, el programa que estoy usando se llama Paint Tool 6. Es un programa gratis, lo pueden descargar en cualquier lugar. Lo buscan en internet y sale bastante rápido, no pesa prácticamente nada y es bastante fácil de usar. Lo primero que hago es, como ya se darán cuenta, tengo una capa de un line art. Esta ilustración es de mi personaje Koe, que sale en Cielos que Lloran. Y de hecho este dibujo es de una viñeta del capítulo 7. Bueno, como les dije, les voy a mostrar cómo coloreo la piel, así que comenzamos primero teniendo obviamente la capa de line art y una capa en que esté solamente line art, como se dan cuenta. Veamos, justo aquí están las capas, así que creamos una nueva capa debajo de line art. Pongámosle un nombre como base y ahí es donde vamos a colorear. Lo primero que hacemos es, si prefieren, usar la varita mágica en la línea para seleccionar cada una de estas secciones que irán de piel. Y como se podrán dar cuenta, tiene algunas líneas. O sea, primero que nada, la selección queda azul. Sí, obviamente. Entonces lo que podemos hacer es ir a la opción de seleccionar y cubrir todos estos puntos blancos que quedaron sin seleccionar, para que colorear la capa base de la piel no tenga imperfecciones. Pueden acercarse y alejarse del lienzo, o sea de la imagen, para que puedan ver mejor dónde pueden mejorar la selección. ¿Qué más? O también pueden ir a la opción de selección y poner incrementar. O sea, es un poco más simple hacer de ese procedimiento, pero por lo generalmente no lo hago porque no me gusta el resultado, porque suele quedarse una selección un poco imperfecta a mi parecer, pero en este momento es una demostración y les digo cómo pueden hacerlo. Vamos a seleccionar el color base de la piel y coloreamos. Le damos con el bote de pintura. Bueno, en este caso en Sai, mi versión de Sai dice cubo, pero en cualquier programa de dibujo, de Photoshop, Medibank, etcétera, pueden encontrarlo. Siempre tiene el mismo logo. Aquí se pueden dar cuenta de que me olvidé seleccionar esta parte, que sería el hombro.
hacemos lo mismo. Vamos a la varita mágica, que es esta herramienta que tiene esta forma. Y en la misma capa de line art la seleccionamos y le damos a incrementar. Y en la capa de base le damos el color. Ahí me equivoqué de color, pero control Z, o sea, controles básicos de cualquier programa. Control Z, control C, control B. Presionamos Alt para seleccionar el color de la piel y no equivocarnos. Y ahí está el hombro coloreado. Aquí hay un pequeño fragmento que no pude colorear. Y con la herramienta de Line Art nuevamente le doy un acabado más preciso. Como en este lugar también. Y aquí también. Listo. Listo, eso sería lo que es la base de nuestro color. En realidad creo que está un poco rojiza, así que le cambiaré. Entramos a si es que desea modificar el color, puede ir a la opción de filtro, matiz y saturación y mover esto. Aquí, como se pueden dar cuenta, se va modificando lo que es el tono tono base. En matiz, si es que mueven la flecha de matiz, se cambia el color completamente. Yo lo dejo en este tono. Y si es que mueven en saturación, el color será más fuerte o será gris. Esto no es muy necesario que lo usen, pero una vez que ya tenga un poco más de experiencia, puede experimentar con eso. En luminiscencia es obviamente, si es que lo llevan hacia al lado derecho, se hace más claro. O sea, prácticamente se vuelve blanco. Y si es que lo llevan al lado izquierdo, se hace negro. Esto pueden también, igual cuando tengan un poco más de experiencia, pueden modificarlo como gusten. Yo lo dejo ahí. Y ahí está. Tenemos el tono base para la piel. Listo. Dejamos esta base tal y como está. Creamos una nueva capa por encima de la base. Pongámosle sombra básica. Listo. En opciones de capa pueden usar diferentes modos, obvio. Aquí en esta capa nueva que está sobre la base, voy a comenzar a dar un color bastante general, simplemente para que no quede el color plano, usando el aerógrafo. Por cierto, todas las herramientas que estoy usando, obviamente depende de cómo hayan configurado en sus computadoras, pero se encuentran aquí. Listo. Voy a usar lo que es el aerógrafo. Y selecciono el tono de la piel base. Y comienzo y le cambio un poco en esta barra. Muchas personas he visto que usan este círculo, pero personalmente me parece muy incómodo. Prefiero usar las barras de aquí. Aquí jugamos un poco con estos tonos igualmente. Le puedo mover y hacerle un tono un poco más rojo. Y ese será el color con el que daré la sombra básica. Listo. Usando la herramienta de aerógrafo en un tamaño de trazo bastante grande, comienzo a darle como sombras generales para que la piel no se vea plana.
Para esto es importante tener como un poco de conocimiento acerca de luz y sombra. Hay ciertos lugares que van a ir más en sombra, o sea, más oscuros, y otros que van a ir bastante más claros. Otro asunto importante es que, como pueden darse cuenta, el color que estoy usando se sale de la selección de la piel. Para evitar que suceda esto, vamos a los modos de capa, justo aquí, y le damos en la opción de recortar grupo. Y como pueden darse cuenta, esto, o sea, ya no, la sombra ya no sobrepasa lo que es la base, la selección de la base. Entonces podemos libremente colorear por encima sin preocuparnos de los bordes. Sigo dándole un tono base, una sombra bastante básica a la piel. Aquí personalmente me gusta hacer eso, pero no es necesario que lo hagan ustedes si es que no quieren. Como les dije, es para que la piel no quede tan plana. Y como se pueden dar cuenta, son unos trazos bastante bruscos, no tienen una forma totalmente definida. Y para un poco de atenuar todas estas sombras que acabo de dar, usamos la herramienta de desenfoque. Justo en aquí pueden ver lo que son los tamaños de las herramientas. Pueden ir desde el 0.7 hasta el 500. Depende del modo en el que quieran trabajar y una vez que se acostumbren. Así que, usando la herramienta de desenfoque, voy a pasar un poco sobre la sombra que acabo de dar, para que se vaya incorporando mucho mejor. De este modo. Hacemos esto en todo. Pueden ir variando el tamaño de la herramienta para hacer el trabajo más rápido. Así. De igual modo podemos usar el borrador para dar un poco de luces generales y borrar unas secciones como esta que no quería que sean de este modo. Así. Aquí en la parte del pecho también, un poco. Y del mismo modo, usando la herramienta de desenfoque, atenuamos todo esto. Así. En donde más, ahí está. Esta sería una sombra bastante básica. Y nuevamente sobre esta sombra, esta capa que acabo de hacer, creo una nueva capa y le pongo en la opción de recortar grupo. E igualmente en este caso voy a usar la herramienta de Line Art, o cualquier herramienta, puede ser el pincel, para darle una sombra más, un poco más, una mejor sombra. Listo. Seleccionamos el
tono de la piel y comenzamos a jugar un poco con los tonos. Aquí le voy a dar un tono un poco más rojizo, así, para hacer una sombra un poco más detallada. O sea, se pueden dar cuenta de que la fuente, o sea, en esta ilustración la fuente de luz viene del lado derecho, o sea, por aquí, de este lado. Así que este lado de acá va a ir la sombra, o sea, una sombra mayor, una sombra más marcada. Así que comenzamos a marcar lo que es la sombra. Yo suelo hacerlo de esta manera, siguiendo un poco de la forma del cabello y dándole una especie de blush o sonrojo en las mejillas, y en lugares que obviamente van a ir en sombra, como es la oreja, este lado de la mano que está justo detrás de la oreja, al lado de la cara. Pueden solo hacer esto para que se note que existe un volumen. Listo. Esta sombra suele producir debajo del cuello, también es bastante importante. Y va a ser una sombra un poco más marcada. Este lado también. Y para darle un poco más de forma a la nariz, suelo hacer de colorear un poco bajo la nariz y bajo el labio. Listo. Ahora vamos un poco a las clavículas. Mucha gente colorea de este modo. Aquí, o sea, en el músculo del esternocleidomastoideo. Pero personalmente no suelo hacerlo porque no me agrada. Yo suelo darle un poco más de sombra en lo que son las clavículas. De este modo. Un poco. Aquí entre el pecho también hacemos una pequeña sombra. Y en el lado derecho también un poco. Ahora vamos al brazo. Aquí por el busto podemos hacer un poco más de sombra, obviamente producida por el mismo busto. En este sitio de aquí, que la sombra es producida por el brazo, obviamente por la posición del brazo, y un poco aquí en el codo. Esa sería como una sombra un poquito más pronunciada, más detallada. Y procedemos a hacer lo mismo que hicimos al comienzo con la herramienta de desenfoque. Comenzamos a atenuar un poco esta línea. Pueden simplemente dejarlo de este modo, pero personalmente no me agrada el resultado. Prefiero que quede un poco más suavizado, porque si es que lo dejara de ese modo con el trazo de pincel, quedaría bastante brusco. Honestamente no me agrada mucho, aunque conozco varios artistas que suelen usar de ese modo y que les queda genial, pero yo prefiero atenuar esta sombra. Vamos atenuando todos estos lugares. Por ejemplo, en este lugar, en este sitio, lo que acabo de hacer es desenfocar la parte de abajo de la sombra y haciendo que este lugar de aquí tenga una línea un poco más brusca. Eso pueden hacerlo si es que gustan. A mí me agrada hacerlo, pero ustedes deciden cómo trabajar.
Y continuamos atenuando un poco más de la sombra. En todos los sitios. Listo. Ahí tenemos una sombra un poco más básica. Voy a asentar un poco más esta sombra y desenfocarla. Olvidaba debajo del labio. Listo, si es que la sombra es muy fuerte, podemos igualmente ir a la opción de filtro, matiz y saturación, y comenzar a mover la flecha para seleccionar un color que nos agrade más, o un color que vaya más acorde a la ilustración o al tono de piel. Ahí. Listo. Si es que desean, simplemente pueden dejarlo la piel de este modo y se ve bastante bien. Pero a mí me gusta detallar más, así que usando la herramienta de borrador voy a borrar ciertas partes que no me agradaron como quedaron, como es aquí, y para darle un poco de luz rebote o luz reflejo en la sombra más marcada de la mano. Ahí. Y de igual modo, con la herramienta de desenfoque comienzo a atenuar la línea que acabo de hacer. De este modo. Para generar un poco más de esa ilusión de 3D. Un poco aquí. Desenfoque. Y atenuar. Recuerden que decía que no me gustaba usar la herramienta de aumentar selección. Es por esto. Espérame un momento. Es por estos puntos que quedan. Por eso no me gusta usar la herramienta de selección muy seguido, porque no tiene una selección bastante definida. No es una selección perfecta, pero podemos corregirlo haciendo clic en la capa de la base, seleccionando el color base, o sea, este color de aquí, ese color base, y con una herramienta, en este caso estoy usando el Line Art, podemos cubrir estos puntos blancos que se ven bastante mal, y cubrimos estos sitios con una selección mala, así. Como les dije, pueden acercar y alejar el lienzo para ver mejor el trabajo y cómo va quedando. De hecho, es bastante recomendable que hagan eso para no centrarse en un solo punto de la ilustración. De este modo.
y obtenemos un acabado un poco mejor. Listo. Como les dije, la sombra de la piel puede quedar ahí, pero yo por lo general uso 3 tonos de sombra, que serían los tonos de la sombra básica y los tonos un poco más oscuros, como estos. Así que para detallar un poco más la sombra, aumento nuevamente una capa más, le doy en modo de recortar grupo, selecciono el color más oscuro y ahora uso un color un poco más oscuro para para marcar más la sombra. Otra cosa que puedo hacer en la capa es en el modo de capa podemos darle en multiplicar y notarían que este tono cambió. Así es originalmente, y usando multiplicar queda de ese tono. Listo. Usando ese tono, al igual que con esta sombra, le damos un poquito más marcamos un poquito más la sombra de este modo. Un poco más bajo la nariz, aquí bajo los ojos, en la mejilla, y sobre todo bajo la cabeza. Listo. Cuando se equivoquen, simplemente borren el trazo que no les sirve y continuamos trabajando. Una sombra más fuerte dentro de la oreja y debajo de la cabeza en la mano. Así. Aquí en el brazo también un poco. Y aquí entre los pechos un poco para que se note el volumen. Bajo el brazo. Y unas pequeñas líneas en las clavículas. En el codo. Y ahí nuevamente un poco bajo el busto. Listo. Del mismo modo usamos la herramienta de desenfoque y comenzamos a pasarle. Así. Y así. En la nariz. En la mano. Y en el cuello. Así. Y así. De este modo. Y aquí también. Listo. Nuevamente podemos ir a la opción de filtro y comenzar a jugar con los tonos y con el matiz del color para cambiarlo. Así. Listo, nuevamente podríamos dejarlo de ese modo y se vería bastante bien.
con un color y unas sombras bastante básicas, pero que dan la sensación de volumen. Pero nuevamente me gusta detallar un poquito más la piel, así que creo una nueva capa. Le doy en opción de recortar grupo, presionando Alt, selecciono el color base y usando el aerógrafo comienzo a repasar un poco al lado de las luces, de las sombras más marcadas que acabo de hacer, como es este lado de la cara, en la mano, en el cuello, un poco aquí en el brazo, en el codo, y listo. Por ejemplo, en este lugar bajo el cuello, aquí, no me gusta cómo quedó, así que comienzo a borrar justo en esta parte, dejando una línea. Y para arreglar eso, nuevamente usamos la herramienta de desenfoque para que todo se junte. Así. Y así. Listo. Nuevamente podríamos dejarlo así, pero acabo de terminar lo que son las sombras. Pero si hay sombras también debe haber luces, así que creo nuevamente una capa. Y como se darán cuenta, sobre la capa base que usé originalmente, he creado 4 capas. Pueden usar las capas que crean necesarias para colorear la piel. Por lo general uso varias, pero también podemos usar la misma capa, pero creo que eso sería mejor una vez que se acostumbren a la ilustración digital y tengo un poco más de conocimiento de lo que es la sombra. Listo. La capa que acabamos de crear, seleccionamos nuevamente el color base y en la opción de modo le damos en luminosidad. Con una herramienta como el pincel o el line art comenzamos en un tamaño bastante pequeño, por cierto, darle luces. Como ven, es del color base, pero usando la opción de luminosidad queda de este modo. Como ven, si es que está en el modo normal, prácticamente no se nota, pero si es que le doy en luminosidad, en luminosidad, queda de este modo. Una vez que tenemos seleccionado eso, podemos darle luces un poco más fuertes, como sería en este caso la nariz. Por cierto, pueden usar las diferentes opciones de trabajo. Por ejemplo, ahora voy a voltear la imagen, o sea, este lado de aquí vendría para acá y viceversa, para acomodarme mejor, o también para que el trazo sea más natural. Como ven, creo que se vería mejor así, izquierda, derecha. Listo. Volteamos el lienzo y le damos un poco de luz. Solo darle un poco de luz en lo que es las mejillas, unos puntos para que las mejillas parezcan más suaves
y lo mismo le damos unas pequeñas líneas a los en donde iría la luz más fuerte, como sería en este caso. Volteo nuevamente el lienzo, un poco, unas líneas pequeñas en la clavícula, en las clavículas, a un lado del pecho, igual líneas pequeñas, y en los hombros igual, un puntito y una línea. Aquí también, y en el hombro. Volteo nuevamente el lienzo para acomodar el trazo y otro punto. De igual modo usamos la herramienta de desenfoque y atenuamos un poco. Como ven, este punto de aquí está bastante grande y lo acomodo con el borrador y lo desenfoco nuevamente. De igual modo así, y desenfoco. En el hombro, esta línea de aquí, en el otro hombro, y en el brazo. Ahora aquí también con la herramienta de desenfoque, pero con un tamaño más pequeño, hacemos lo mismo para darle la sensación de volumen. Aquí borro nuevamente un poco, por eso es importante que sean unas líneas pequeñas si es que quieren dar luces de este modo. Usamos el desenfoque y listo. Otra cosa que podemos hacer, y justo ahora que iba a comenzar a colorear, a darle un poco de color a los labios, podemos hacer esto. Listo, creamos una nueva capa, que en este caso sería la capa número 5. Le damos en recortar grupo, seleccionamos un color, voy a dar un tono un poco rojo, no completamente, pero sería un rojo suave o un rosa, y usando la herramienta de marcador le damos un poco de tono a las mejillas y al labio. Algo que me gusta hacer cuando la ropa es bastante expuesta, así, pues suelo hacer esto. Ya verán para qué funciona. Al igual un poco en el hombro. Solo un tono, por eso es importante que no sea un rojo demasiado fuerte. Listo. Por ejemplo, estos que acabo de hacer en el pecho son bastante fuertes, así que los borro y hago lo mismo, pero con un tono más suave. Listo. Nuevamente mi herramienta favorita, el desenfoque, y le pasamos por encima de lo que acabamos de hacer. Y como pueden darse cuenta, tiene un efecto un poco de sonrojo, al igual que en el hombro, el otro hombro, y ahora en los pechos de este modo.
Creo que sería mejor un poco más grande aquí. Lo aumento y lo desenfoco. Listo. Ahora enfocarme un poco más en el labio. Uso un rojo un poco más oscuro, también con un tamaño bastante pequeño, y hago unas líneas bastante pequeñas de este modo y las desenfoco. Un poco aquí también. Así. Y las desenfoco. Esto es para que los labios queden un poco más naturales y no se vean tan como si se hubiese... Quiero crear ese efecto como que fuesen labios naturales y no labios pintados. Listo. Nuevamente creamos una última capa. Le damos en opción recortar grupo. Podemos dar en luminosidad o simplemente usar el tono blanco. Pero en este caso es como prefieran. Listo. Ahora a darle un poco de brillo. Hago unas pequeñas líneas y puntos en el labio. De ese modo me parece que se ven un poco más natural y me gusta el efecto que quedan. Le desenfoco un poco y quedaría de este modo. Ahora recuerdan estos sitios que dejamos en rojo. Ahora podemos hacer este efecto que me parece bastante agradable y suelo usarlo. Esto y esto. Simplemente colocando unos pequeños puntos dentro de estas áreas rojizas y desenfocamos un poco. Depende cómo lo quieran. Pueden desenfocar más o pueden desenfocar menos. Yo prefiero dejarlos de este modo. Por ejemplo, este quedó muy grande. Como les dije hace un momento, le reducimos con el borrador y desenfocamos. Y prácticamente ya estaría la piel coloreada. Eso sería prácticamente todo lo que podría decirles sobre el modo en que yo coloreo la piel. Listo. Algo más que herramientas básicas de este programa que les van a ser bastante útiles serían estas. Espérenme un momento. Y serían estas. Vamos. Aquí en este sitio de aquí podemos voltear la página, o sea, voltear el lienzo para verlo en modo espejo. Así. Pueden también, para acomodar su trazo, pueden girarlo de este modo. Así. Pueden acercar el lienzo, pueden alejar el lienzo y pueden dejarlo en pantalla. Listo. En este lugar vemos lo que es la miniatura de cómo va quedando la ilustración. Igual aquí podemos acercar y alejar, acercar y alejar. Girar. Así.
los modos de capa. Espera un momento. Estos los modos de capa. Por ejemplo, aquí pueden escoger texturas. No, por lo general en ilustraciones a color no suelo usar mucho lo que es estas texturas. Sin embargo, cuando realizo mi manga, uso mucho de esto para dar tonos. Por ejemplo, miren lo que sucederá si es que le pongo una textura. Aquí existen varias texturas, obviamente. Yo descargué algunas. No me pregunten cómo hacerlo porque eso sí no sabría cómo decirles. Pero las texturas aquí pueden variar y se usan como los tonos de los mangas. Por eso no suelo usarlo mucho en ilustraciones a color. Sin embargo, son bastante útiles en manga en blanco y negro. Así. Si es que ven aquí en este sitio, espera un momento, aquí, podemos escalar el tamaño de la trama y también el contraste de la misma, así. Son herramientas que les pueden servir si es que comienzan a hacer un manga. Algo más. Aquí en los modos de capa podemos ver desde normal, multiplicar pantalla, superponer, luminosidad, shade, lumishade y color binario. En el modo de capa normal, simplemente es eso, es el color que elijan y pintará de ese modo. Si es que colocan el modo en multiplicar, dependiendo de la base en la que estén trabajando, el color suele variar. Creo que sería mejor si es que experimentan por ustedes mismos cómo funcionan las capas. Así que simplemente pueden mover esto. Algo que les puedo mostrar ahorita es, por ejemplo, en el color binario, solo puede trazar en blanco y negro. Es un color binario tal cual, solo blanco y negro. Por eso, por lo general, casi nunca lo uso. Prácticamente nunca lo uso. Listo. Otra sección de este programa que les va a servir, que deben conocer más bien, son estas capas. Aquí pueden eliminar, crear, mover capas. Esta herramienta de aquí es para crear capas. Esta herramienta de aquí es para dibujar sin una tableta, es usando líneas y clics de este modo. Si es que desean que les enseñe un poco de cómo dibujar de este modo, simplemente coméntenlo. De hecho, mi trabajo digital a color comencé de este modo, haciendo estas líneas para luego colorearlas. Eso era cuando aún no tenía una tableta digital. Así que si es que no tienen una tableta, pues es bastante útil esta herramienta. Algo más. Aquí si es que crean un nuevo grupo de capas, pueden meter varias capas en esa carpeta y luego trabajarlas solamente en esa carpeta si es que se quieren organizar de ese modo. Pueden eliminar capas, grupos, lo que sea. Si es que desean unir las capas, pueden ir a opción de capa y fundir hacia abajo o fundir visibles. La diferencia entre esta manera de unir capas es
es que si es que le ponen en fundir hacia abajo, simplemente se unen dos capas consecutivas, dejando a las demás libres para seguir trabajando. Mientras que si ponen en capas, en fundir capas visibles, se funde todo, o sea, se unen todas las capas en las que estén trabajando, lo cual hace un poco más difícil editar si es que se equivocan. Pero una vez que tengan un poco más de experiencia, pueden experimentar con todas estas opciones. Algo más, nos vamos al lado derecho y podemos ver lo que es la rueda del color, que como les dije no suelo usarlo mucho. Podemos a los colores RGB, que también sirven para modificar los colores que estén usando de este modo, pero tampoco suelo usarla mucho. Personalmente prefiero usar esta. No me pregunten qué significan esas iniciales porque no sé. Bueno, o sea, básicamente es lo mismo. Pueden escoger el color en la barra, en la primera barra, en la de arriba. En la parte de abajo, pues, en la del medio, pueden modificar la saturación, haciéndole un poco más oscura, haciéndole más gris. Y en la capa de abajo pueden ajustar lo que son el nivel, pueden hacerlo más blanco si es que se van a la derecha o más negro si es que se van a la izquierda. Listo. Ay, me equivoqué. Borré todo. Como les dije, comandos básicos: control Z, control Z, control Z. Así. Algo más en este lugar de aquí. Podemos ver varias herramientas como es esta selección cuadrada, que por ejemplo pueden usarla para borrar. Yo suelo usarla para borrar bastante. Vieron que acabo de seleccionar este cuadrado. Si es que le doy en la capa de Line Art y le borra todo lo que esté seleccionado en esa capa. Control Z. Si es que elegimos la opción de lazo, podemos hacerlo de un poco más libre. ¿Ven? De este modo. La varita mágica, como les enseñé antes, también es para seleccionar bloques grandes. Pero como les dije, no me gusta que deje estos puntos blancos. Así que dependerá de cómo ustedes se adapten. No se preocupen porque de ese tono azul, porque eso significa que ese lugar que está en este tono azul es la parte que está seleccionada y en la que pueden trabajar. Si es que desean otro colorearlo, simplemente al momento de colorearlo ese tono azul desaparece. Así. Listo. Esta cruz de aquí, espérame un momento, esta cruz de aquí sirve para mover elementos dentro de su ilustración, elementos en una sola capa. Por ejemplo, tengo seleccionado la cruz y voy a mover solo lo que es de Line Art. ¿Ven? Todo lo que está dentro de esa capa con esta herramienta la puedo mover. La lupa es para acercar y para disminuir. Si es que seleccionan la lupa, simplemente acercan, dan un cuadro y acercan. Si es que quieren alejar, presionan Alt y dan múltiples clics. De ese modo se aleja. Esto honestamente es
para hacer esto. No suelo usarla mucho porque prefiero usar las herramientas que se encuentran arriba, como esta. Pero si es que les sirve, úsenla. Listo. La mano es para moverte dentro del lienzo. Le das clic en la mano y puedes arrastrar por todo el lienzo. El cuentagotas, seleccionan esta herramienta, le dan clic sobre un color y ese color queda seleccionado. Algo más, en estos cuadros de color del fondo, de ahí, sí pueden notar que están de este modo o algo así. Si es que presionan X, este color se invierte de este modo. Es bastante útil una vez que se acostumbran, pero se los muestro igual. Algo más que les puede servir sobre este programa es las herramientas, todas estas que están aquí. Les recomiendo que experimente por ustedes mismos, porque cada uno de nosotros tenemos una forma diferente de trabajar y se pueden dar cuenta de que son varios, o sea, cada herramienta sirve para algo. Como ven, cambiamos de color, vamos así, el borrador, selección. Por ejemplo, usando la herramienta de selección, podemos seleccionar varios elementos dentro de la ilustración, pero como si fuese un pincel en lugar de usar la varita mágica. ¿Ven? Esta parte quedaría seleccionada. Digamos que le quiero borrar y se borra. ¿Ven? De ese modo. Al igual que seleccionar, podemos deseleccionar del mismo modo como si fuese un pincel más. Y en la parte que queda azul voy a borrar. Y en la parte que no, queda tal cual estaba. Algo más, el cubo cubre todo lo que está seleccionado. En este caso no estaba seleccionada nada, así que cubrió lo que es la capa entera. Control Z y está ahí. Color binario. Honestamente no me gusta trabajar con este porque tiene un trazo bastante pixelado, como se puede dar cuenta. Pero si les parece útil, úsenlo. Como les dije, hay diferentes modos de trabajar. Cada uno se acostumbra a cómo quiere hacerlo. Tenemos el bolitinta o bolígrafo, me parece que tienen en otras traducciones del programa. Son varios pinceles que les pueden servir de diferente manera. Pincel del agua. Perdón, problemas técnicos. Lo siento. Listo, pinceles, todo eso. Estas herramientas que les digo pueden simplemente experimentarlas. Es mejor de ese modo, porque si es que les muestro no tiene mucha gracia, porque suelo usar algunas y otras no. Otro asunto importante en el programa Paint-Tool-Site, que básicamente hay en todos los programas de edición fotográfica o de dibujo,
son los modos de trabajo, o sea, los modos de las herramientas. En este cuadro que dice normal, justo a la derecha podemos ver que están en diferentes, un cuadro más redondeado que el otro. Eso es para, ¿cómo decirlo? Es para suavizar el trazo. Por ejemplo, con este trazo, con la opción más suave, pueden ver que es un poco más tenue el trazo al final. Y se suele endurecer mientras voy a la derecha hasta quedar completamente duro. Así. También una vez que se acostumbren a todas estas herramientas, podrán usarlas como mejor les convenga. En este lugar de aquí pueden modificar el modo de las herramientas. Personalmente les sugiero que no lo manipulen si es que no saben lo que están haciendo, porque pueden perder la configuración de sus herramientas. Me pasó una vez y fue bastante difícil volver a la configuración más óptima de varias de estas herramientas. Así que si es que no saben lo que hacen, mejor no se involucran ahí. Y finalmente, los tamaños de pincel, los tamaños del trazo, que pueden ser unos trazos grandes, más pequeños, más pequeños, más pequeños y más pequeños. Es eso, simplemente los tamaños. Y creo que eso es todo por hoy. Espero acostumbrarme pronto a hablar por el micrófono. Me siento bastante raro. Y ese fue una especie de tutorial, ejercicio, como quieran decirle, para colorear piel de modo digital. Repito, el programa se llama Paint Tool Site. Recuerden que estoy trabajando en Cielos que Lloran, el capítulo 7. Yo soy Kanashi Tenshi. Sayonara.